Vamos a trabajar entonces con algunos resultados para árboles. Seguimos trabajando con árboles. Vamos a dejar un poquito de lado los árboles binarios y vamos a pasar a árboles en general. Entonces, teorema. Cada par de vértices en un árbol están conectados por un único camino simple. Único camino simple. ¿De acuerdo? Este resultado por sí solo no impacta mucho, ¿sale? O sea, no se le ve como que sea muy importante y sin embargo lo es, ¿de acuerdo? Supongamos que tienen, es más, vamos a hacer un grafo más sencillo. Ahora supongamos que tienen este grafo, cuatro o cinco aristas, ¿de acuerdo? Vale, y bueno, tenemos un grafo, ¿sale? Algo así, ¿de acuerdo? Ok, es un grafo conectado, este grafo, el grafo que, digamos que este se llama A y este se llama B, ¿de acuerdo? Bueno, en un grafo conectado, como lo es un árbol, que es un grafo conectado, pues puedes trazar caminos simples entre dos vértices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un camino simple, ¿sale? Pero podrías proponer este otro camino simple, ¿de acuerdo? Ambos son caminos simples, ambos conectan A con B, ¿de acuerdo? Aquí está otro camino simple, por ejemplo. En este caso tenemos tres y tenemos más variantes de caminos simples, ¿sale? La importancia aquí es que en un árbol, ¿sale? Ese camino simple es único, no hay otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tracemos un árbol, ¿sale? Ahí está. No tiene ciclos y está conectado. Es un árbol. Perfecto. Entonces, suponemos que este es A y este es B. ¿De cuántas formas o cuántos caminos existen, caminos simples, que conecten A con B? Y la respuesta pues, nos da este teorema. ¿Cuántos hay? Pues hay uno. Lo que nos dice es que hay un camino, porque están conectados. Pero ese camino es único. No hay otro. ¿De acuerdo? La única forma de llegar de A B es esta, la que acabamos de dibujar. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de este teorema. Te está diciendo que no hay otra forma. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que tienes un árbol y ya sabes cuál es el camino para llegar de A a B. Ah, pues ya no tienes que buscar más. Es la única forma que hay que de conectarlos. ¿De acuerdo? A diferencia de un grafo conectado normal que no es un árbol. Ahí sí puedes encontrar varias maneras. Y ahí vale la pena buscar varias maneras, pero si es un árbol, ese es único. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues vamos con otro teorema. Teorema. Eh, si para cada par de vértices en G existe un único camino simple que los une, entonces G es un árbol. ¿Sale? Aquí lo que te está tratando de decir es, tú tienes un grafo y no sabes si es un árbol. ¿De acuerdo? Tú solamente sabes que
Está revisando sus vértices. Este es A, este es B, este es C y este es D. Este es C, este es C y este es D. Y tú dices, bueno, el camino con el que llego a B es único. Con el que llego a E es único. Con el que llego de A a C es único. Y con el que llego de A hasta D es único. Sale. Y si me paro en B, el camino para llegar a E es único, el camino para llegar a C es único, el camino para llegar a D es único. Y si me paro en C, el camino para llegar a D es único y a E también. Y si me paro en D, el camino para llegar a E pues, también es único. Es decir, todos los caminos entre los pares son únicos. Ah, pues es un árbol. Es este segundo teorema, ¿sale? Es el regreso de este, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para todos dos vértices, ¿sale? Si el camino que los une es único, entonces es un árbol. Y si es un árbol, el camino que los une es único. Entonces, este segundo teorema es el regreso del primero, ¿de acuerdo? Realmente nos sirve más sabiendo que iniciamos con un árbol y después llegamos a que el camino es único. Ok, más o menos. Ok, teorema. Vamos con el siguiente teorema. Un grafo conectado que es un árbol, sí y solo sí, ¿vale? Al agregarle una arista entre cualesquiera dos vértices, crea un ciclo en G, ¿de acuerdo? Esto tiene dos connotaciones. Primero de aquí hacia acá. Si tú tienes un árbol y agregas una arista, deja de ser un árbol, ¿sale? Porque ya tendría un ciclo. Es decir, en este caso, en el árbol de aquí, porque pues, es un árbol. Si agregamos esta arista, se crea un ciclo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si agregamos esta arista, se crea un ciclo. Si agregamos esta arista con E, se crea un ciclo. No importa qué arista agreguemos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando los vértices no están conectados y agregamos la arista correspondiente, se crean ciclos. Si agregáramos esta arista, se crea un ciclo. Si agregamos esta arista, se crea un ciclo. ¿De acuerdo? No importa cuál sea la arista que agreguemos, ¿vale? Si es un árbol, al agregarle una arista, se crea un ciclo. ¿De acuerdo? Ahora, en sentido inverso, lo que te dice es que si tú tienes un grafo conectado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Acíclico, pero que si le agregas una arista, ¿vale? Se crea un ciclo, entonces lo que tienes es un, un árbol, ¿vale? Es más útil en este sentido entender que si tenemos un árbol, si le agregamos una arista, se crea un ciclo, ¿de acuerdo? Más o menos. Voy a suponer que están diciendo que sí. ¿Dudas, dudas? No por el momento, profe. Entonces, cualquier árbol con dos
o más aristas, más vértices, perdón. ¿Sale? Contiene al menos dos vértices de grado 1. El árbol más sencillo que podemos crear es este. Dos vértices unidos por una arista. ¿Por qué? Porque está conectado, no tiene ciclos, ¿de acuerdo? Y es el más sencillo de todos los árboles. Bueno, pues ese árbol tiene dos vértices de grado 1. ¿Sale? No importa el árbol que tracemos. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 vértices. Aquí está 1, 2, 3, 4. Ah, miren. Dijimos 6, ¿verdad? Qué bueno, porque creo que no sé contar. 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 6 vértices de grado 1. ¿De acuerdo? Es decir, tiene 2 o más. El chiste es que un árbol, ¿sale? No puede tener una o ninguna arista de grado 1. Es decir, si tú tienes un grafo y nada más encuentras un vértice de grado 1, no es un árbol. ¿Sale? Si no tienen ningún vértice de grado 1, no es un árbol. ¿Estamos? ¿Más o menos? Profe, Mándame. y en el teorema anterior, una vez que yo agrego la arista, entonces ya deja de ser un árbol. Así es. Ok, Sí, sí, gracias. sí, porque ya tendrías un ciclo y un árbol es acíclico. ¿De Sí. acuerdo? Ok, ok. Este teorema es muy importante. Teorema. Un árbol con un número n de vértices, ¿vale? Tiene n-1 aristas. Y este resultado es muy importante, porque te da una relación entre vértices y aristas independiente, muy independiente de la forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues total. Aquí tenemos 8 vértices. ¿Vale? Bueno, ¿cuántas aristas? Según esto, para construir un árbol van a ser 7, porque es 8 menos 1. Así que ustedes pueden agarrar esos 8 vértices y no importa cómo los unan, siempre y cuando que construyan un árbol, ¿sale? El árbol que quieran, va a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas, ¿sale? Ustedes pueden agarrar como base este grafo, tener solo los vértices y trazar como quieran el árbol, ¿de acuerdo? ¿Sale? Siempre va a tener 7 aristas, ¿de acuerdo? Siempre, siempre.
Entonces, pues ya sabemos cuántas aristas va a tener un árbol al partir del número de vértices. ¿De acuerdo? Eso no va a variar. Puede variar la forma, pero no el número de vértices. ¿Vale? Más o menos, ¿queda claro esto? Sí, profe. Ok. Teorema. Un grafo es un árbol. Tienes un grafo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un árbol. Sí y solo si está. Sí, solo sí, pero ese está, no me gusta ahí. Sí, solo sí está mínimamente conectado. ¿Qué significa que un grafo esté mínimamente conectado? Eso lo definimos hace un par de clases. ¿Qué significa que esté mínimamente conectado un grafo? Cuando el grafo se convierte en desconectado, ¿sí se quita una arista? Perfecto. Muy bien contestado. ¿Vale? Esto te está diciendo que si tú a un árbol le quitas una arista, se vuelve desconectado. ¿Vale? Tienes un grafo conectado mínimamente acíclico. Eso es un árbol. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes un árbol, ya sabes que está mínimamente conectado. No le puedes quitar aristas. ¿Vale? Tampoco le puedes agregar aristas, porque si tú le agregas aristas, tiene ciclos. Y no le puedes quitar aristas porque está mínimamente conectado. ¿Sale? Es decir, teorema. Un grafo con n vértices y n-1 aristas. Ah, ese no era ahí, este era una coma. Y sin ciclos está conectado. Tienes un grafo con n vértices y n-1 aristas y no tiene ciclos. ¿De acuerdo? Es un grafo acíclico con n vértices y n-1 aristas. Entonces, pues es un árbol. Y si es un árbol, está conectado. Eso es lo que nos está tratando de decir esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí esa es la maravilla de los árboles. Es decir, tienes un árbol, ¿vale? Con n vértices. ¿Vale? Si tiene n vértices, entonces tiene n-1 aristas. Tú agarras el árbol y le agregas una arista. ¿Qué obtienes? Obtienes un ciclo. ¿Vale? Bueno, le quitas una arista. El grafo se transforma
en desconectado. Es decir, los árboles no se andan con medias tintas, ¿de acuerdo? Tienes n vértices, ¿sale? Tienes n vértices, tienes n-1 aristas, y si a ti se te ocurre agregarle una arista, obtienes un ciclo y deja de ser árbol, ¿sale? Y le quitas una arista, se vuelve desconectado y podrías decir que tienes un bosque, pero deja de ser un árbol. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que trata de decirnos todo este conjunto de teoremas. Es que está mínimamente conectado, bla, 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 bla. Un árbol tiene n vértices con n-1 aristas, ¿sale? Si tú le agregas una arista, obtienes un ciclo y deja de ser un árbol. Si le quitas una arista, se desconecta. ¿Más o menos? ¿Dudas? Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, vamos a detenernos tantito hasta aquí. Lo que sigue es ver el concepto de árbol de expansión, ¿vale? Pero sí me gustaría verlo todo en una sesión porque si no en este momento no nos va a dar tiempo. Así es que vamos a detenernos por el momento.